Ustedes me preguntarán, oye, profe, han mencionado varias veces esto de tercer país seguro, han mencionado varias veces lo del programa Quédate en México. ¿Qué es un tercer país seguro y en qué consistía Quédate en México? Bueno, empecemos, si les parece, con esto de el tercer país seguro, porque, bueno, viene de larga data, o sea, viene desde hace un tiempo. La idea de un tercer país seguro, tómenle nota, surgió a raíz de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados que se firmó en Ginebra, Suiza, allá por 1951. Entonces, el nombre tercer país seguro está legislado, está normado, tiene un origen histórico muy importante que tiene que ver con esta convención sobre el Estatuto de Refugiados que se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951. El concepto se resume de la siguiente manera. Cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones. Por ejemplo, un guatemalteco, primer país, que se va a Estados Unidos, segundo país, para solicitar asilo, pero mientras ese segundo país resuelve sobre su situación legal, el país Estados Unidos le dice, pero yo no te puedo tener acá en Estados Unidos mientras resuelvo tu petición de asilo. Así que te tengo que mandar a un tercer país seguro porque si estás pidiendo asilo, si vienes como refugiado es porque en tu país no encuentras, por ejemplo, Guatemala, no encuentras las condiciones que te garanticen seguridad. Pero como yo no te puedo tener porque el Congreso no aprobó recursos o lo que ustedes gusten y manden, y en lo que los jueces determinan si le vamos a dar asilo o no, lo mandamos a un tercer país seguro. Y se le llama tercer país seguro, primero, tercer país, porque no es ni el país de origen ni el país de recepción, sino el país en donde la persona esperaría un tiempo a que el segundo país resuelva sobre su situación. Entonces, no basta con tener buena voluntad para ser un tercer país seguro. La Convención de Ginebra de 1951 señala unas condiciones mínimas que un país debe cumplir para poder considerarse en esta categoría de tercer país seguro. La principal es garantizar que los solicitantes de asilo no van a ser regresados a su país de origen. Es decir, que se respete el principio de no devolución, porque de nada le sirve a una persona viajar tan lejos a un segundo país que no los quiere mientras les hace un proceso legal para ver si los va a recibir o no, y los mandas a un tercer país seguro, pero resulta que ese tercer país seguro los manda de regreso a su país, y eso, bueno, pues va en peligro la propia vida. ¿Qué debe asegurar el tercer país seguro? Además del principio de la no devolución a su país de origen, el derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación. También el derecho a la reunificación familiar y también que los solicitantes tienen un vínculo cercano con este tercer país seguro. En el caso de México y los centroamericanos, bueno, a México se le consideró, pues, a pesar de que Marcelo Ebrard decía que México no iba a ser un tercer país seguro, pues claro que de facto México se convirtió en un tercer país seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente cumplía con todo esto. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, subraya que un país solo puede transferir la responsabilidad de acogida a otro país seguro si ambos países tienen sistemas de asilo que cumplen con los mismos estándares. La aplicación del concepto está sujeta a la premisa de que el solicitante va a ser admitido al tercer país seguro. Si esto no ocurre, la persona debe tener acceso al proceso de asilo en su primer país de destino, es decir, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Quédate en México? Porque Quédate en México hacía de México un tercer país seguro, pero las críticas que se han esbozado sobre México es que ni Tijuana, ni Mexicali, ni Ciudad Juárez, Chihuahua, ni Laredo tienen estas condiciones para aguantar a cientos de miles de personas con las, digamos, infraestructuras
que les garanticen derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo, educación, en lo que el país de recepción arregla su situación. Ahora, decíamos, pues, de acuerdo al ACNUR, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, señala que si el tercer país no está en condiciones de recibirlos, entonces debiera tener acceso al proceso de asilo en su primer país de destino, en este caso en Estados Unidos. En teoría, ayuda a aliviar la carga de los países que reciben más solicitudes de asilo y redistribuye a los solicitantes de forma más equitativa entre distintos países. Históricamente, el principio de tercer país seguro ha sido aplicado generalmente en el seno de la Unión Europea, pero difícilmente en México o en América Latina. La pregunta es, ¿podía México ser un tercer país seguro? Bueno, si México hubiera sido oficialmente, con la aceptación mexicana, designado un tercer país seguro, los agentes fronterizos estadounidenses podrían rechazar a aquellas personas que atravesaron el país para pedir asilo en Estados Unidos, en especial los migrantes procedentes de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. Para la mayoría de los expertos en migración, México no tenía sentido como tercer país seguro, porque México no tiene la capacidad para volverse un tercer país por varias razones. Una de ellas era porque tiene poca infraestructura suficiente para llegar a albergar a cientos de miles de refugiados que solicitan asilo en Estados Unidos. Y por otro lado, México tampoco tiene el marco legal que sustente que puedan estar acá por tiempo indefinido. Pero, por otro lado, en Estados Unidos está desbordado el sistema. Actualmente había entre 8,000 y 10,000 migrantes que estaban en estas condiciones, entre 8,000 y 10,000 migrantes en estas condiciones. Personas que solicitaron asilo en Estados Unidos y que estaban en las ciudades fronterizas mexicanas esperando que hubiera una resolución de sus casos, pero que el proceso se les alargó y que no sabían cómo manejar la situación. Cabe señalar que hay una tasa de rechazo de entre 80 y 85% de las solicitudes de asilo para centroamericanos procedentes de estos países que acabo de mencionar, del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto llevaba a pensar que estas personas podían pasarse 6, 8, 10 o 12 meses en el lado mexicano y realmente México no podía cumplir con estas características del fenómeno de tercer país seguro por además la delincuencia organizada acechando a los migrantes que son generalmente las personas más vulnerables. En ese sentido, pues, México también incluso podría sentir un respiro de que el Tribunal de Justicia de Estados Unidos haya determinado que ya se acaba, quédate en México, porque de facto, no de jure, pero de facto, México se había convertido en un tercer país seguro, sin tener la infraestructura y sin tener la legislación que permitiera a México apoyar a los hermanos centroamericanos conforme a lo que ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados, solicitaba. Otra objeción que se plantea en el caso de que México fuera tercer país seguro es el requisito de que se garantice la seguridad de los migrantes, algo que ya sabemos que no, pues no sucede. Bueno, ni en este momento el Estado mexicano ni siquiera puede proteger a los mismos mexicanos. Estamos viendo la inseguridad que vivimos en las calles todos los días, las extorsiones y los diferentes grupos de carteles controlando prácticamente diferentes secciones de México.